nuestra realidad económica con los conceptos de modelo y sistema económico. Entonces, el modelo es lo que representa el funcionamiento de la economía, es decir, es el sistema modelado, representado abstractamente, matemáticamente, como corresponda, porque los modelos en economía pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos, pueden ser las dos cosas, cual y cuantitativos, como se dice, pueden también representarse gráficamente, pero esa representación corresponde a una realidad y esa realidad funciona como un sistema y ese sistema, los sistemas que han predominado a lo largo de los últimos siglos son básicamente tres: la economía de mercado, la economía socialista y la economía mixta. Entonces hemos hecho la revisión de los principios, las instituciones y las normas que caracterizan a cada uno de estos sistemas. Y hemos un poco ubicado de que la economía boliviana más está dentro de la economía mixta. El gobierno quiere llevarnos más hacia la economía socialista, pero, por ejemplo, el gobernador Camacho nos quiere llevar, digamos, más hacia la economía de mercado. Entonces, la CAINCO ha planteado reducir la presencia del Estado a 30-70, entonces estaríamos en la economía mixta. Entonces, hay claramente las diferencias de percepción de desarrollo de los modelos que quieren nuestros líderes también, ¿no es cierto? Entonces, no sé si habrá una diferenciación, porque ahora están comenzando a diferenciarse entre el modelo de la economía que planteaba Evo Morales y el modelo que plantea el actual gobierno, pero el actual presidente fue el que planteó. Él llega a asumir como el principal intelectual que aportó a la creación del modelo que le llaman de economía, modelo económico, social y productivo comunitario. Bien, entonces no hay política económica en el vacío, se aplica en determinado sistema económico que es presentado como un modelo de referencia para que pueda desarrollarse hacia adelante. El modelo es el ideal que plantean abstractamente, intelectualmente, al que se quiere llegar, influyendo en los agentes económicos. Entonces, de la noche a la mañana a veces no se puede aplicar los modelos. Ahora, ¿cómo han logrado tener vigencia los modelos? A lo largo de la historia, los modelos han tenido vigencia podríamos decir, de tres maneras. La primera es producto de la evolución histórica de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, de la economía. Perdón. Del desarrollo económico, en otras palabras, ¿no? De la evolución económica. La palabra desarrollo tiene otro concepto, ¿no? Entonces, esa es una manera. Pero hay otra, que los modelos se han puesto en vigencia producto de una elección democrática en la que los gobiernos plantean propuestas de política económica y en esa política económica plantean modelos económicos que desde el gobierno comienzan a aplicarle. Tal es el caso de la economía boliviana. Actualmente, una vez que llegó el MAS al gobierno, comenzó a implementar y busca perfeccionar el gobierno actual ese modelo. El modelo económico, social, productivo y comunitario. Pero si bien le ponen esa nomenclatura, esa identificación particular, pero en sus elementos componentes, en sus principios que se ponen en vigencia, hay muchos elementos comunes con la economía mixta y con alta participación del Estado, es decir, caminando hacia la economía socialista. Una tercera manera de cómo han llegado los modelos a tener vigencia es la peor. Es una imposición. Son dictadores los que ponen en vigencia, producto de una dictadura, como hubieron en las décadas de los años 70, 80 del siglo pasado en casi toda América Latina, Banzer en Bolivia, Videla en Argentina y otros militares que, aprovechando que ellos tenían las armas,
irrumpieron en las calles con tanques y con aviones y con el ejército y se adueñaron de los gobiernos e impusieron lo que ellos quisieron. En el campo, por ejemplo, de la universidad se acabó la autonomía universitaria. No había cogobierno, no había centros internos, no había federación de profesores y el rector era nombrado por el ministro de Educación. Entonces, ese tipo de gobiernos también han aplicado, el caso Pinochet ha aplicado un modelo que muchos lo reivindican porque es una economía de mercado que plantea Pinochet. Entonces, son producto de imposiciones. Nosotros, obviamente, vamos a estar en presencia de siempre de la posibilidad de que los modelos sean producto de una elección democrática. Pero ese planteamiento de la elección democrática siempre debe descansar, debe corresponder a una realidad de la que está desarrollándose en el país. Por lo tanto, tiene que corresponder al nivel de las fuerzas productivas, al nivel de las relaciones de producción y al nivel de los componentes de las estructuras económicas existentes para poder lograr un modelo ideal que se plantea, ¿no? Entonces, estos modelos, si bien se plantean, es muy difícil que entren a funcionar de una manera pura. Siempre van a convivir con modelos anteriores. Unos economistas paseños que estudiaron en Harvard hicieron un estudio de la economía en cuanto a los sistemas, al sistema económico, a los modelos económicos, y publicaron un libro que se llama El Chenco Económico, la economía del Chenco. Para ellos, Chenco es lo que entendemos nosotros como una chipazón, como una cosa muy entrelazada, que no es fácil, digamos, de desenhebrar, digamos, como medio, como que si estuviera mezclado, pero al mismo tiempo relacionado. Entonces, es una chipazón, decimos nosotros. Los paseños dicen, este es un Chenco. Eso es lo que dicen. Entonces, podríamos decir de que ese estudio es muy interesante. Para mí es muy llamativo ese estudio que han hecho, la economía del Chenco, porque en realidad es así la economía, pero no solamente es un problema de Bolivia, sino que en muchos países donde conviven sistemas y modelos muy atrasados que corresponden incluso a sistemas muy antiguos que prácticamente han desaparecido, como el feudal o el comunitario, ¿no? Porque se supone que el modelo comunitario, el sistema comunitario correspondió a las primeras formas de propiedad y de desarrollo económico de la sociedad, antes del esclavismo. Entonces, hubieron diferentes comunitarismos, ¿no? Comunitarismos donde había un dictador, donde mantenía todo en comunidad, pero era un cacique el que dirigía. Muchas veces esos caciques se imponían por la fuerza, no por la elección, digamos, del consenso. Bueno, pero es otro el tema. Entonces, lo que queremos decir es que normalmente los modelos no se los pone en vigencia de la noche a la mañana de una manera pura y cabal como se lo tiene modelado, sino que se va aplicando y esa aplicación va a ir chocando con algunos otros modelos, con otras instituciones de modelos anteriores. Y al final puede que muchas cosas, el resultado no sea solamente el modelo que se plantea, sino un resultado un poco distinto, porque hay instituciones que no se las puede hacer desaparecer y hay otras instituciones que se crean. Hay ciertas relaciones sociales que tampoco se las puede abolir, pero hay otras que se crean. Entonces, los principios, las instituciones tienden a entrelazarse con otros modelos que ya existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del modelo cruceño coexiste con el modelo social, económico, productivo y comunitario. No quiere decir que el modelo planteado por el gobierno se ha impuesto plenamente en Santa Cruz. No ha sido así. Pero tampoco se puede decir que nada de ello haya puesto en vigencia. Sí, hay varios elementos que del modelo que aplica el gobierno por las políticas económicas, en el campo, por ejemplo, de la tierra, la tenencia de la tierra, han aplicado el modelo del gobierno. ¿Por qué? Porque han ido recuperando o quitando tierras a personas que
consideraron que no cumplían con la función económica y social, en muchos casos ni siquiera por eso, sino por elementos más políticos, ideológicos o de componentes de clase social, etcétera, han ido recuperando, quitando esas tierras y los han dado solamente a comunidades, porque antes de este modelo se daba a personas, se daba a familias, pero no, ahora las tierras, las que da el gobierno, ya es solamente a comunidades, cualquier modelo es comunitario. Promueve el comunitarismo, como lo vamos a ver más adelante, incluso desde la propia Constitución está establecido que el Estado lo que promueve es el comunitarismo. No dice que va a promover la propiedad privada, no dice que, sí dice que respeta, pero no habla de promover. La única palabra que aparece, promover, está junto al comunitarismo. Lo vamos a ver eso en la Constitución política, en la aplicación de este modelo, mejor dicho, de esta unidad. Bien, pero ¿cómo poder entender el funcionamiento de las economías a lo largo de la humanidad? ¿Cómo poder elaborar modelos? Para eso hay ciertos supuestos. Hemos partido del criterio de que siempre los modelos son una simplificación de la realidad. Y luego se parten de supuestos. Entonces, muchos grandes economistas que han influido mucho en la humanidad han hecho lecturas históricas y han planteado o han descubierto modelos de economía que corresponden a ciertos sistemas en base a determinados supuestos, que de una u otra manera tienen sustentación o se pueden contrastar con la realidad. Carlos Marx y Federico Engels plantearon, lo que después se conoció el marxismo, plantearon el materialismo histórico. Dentro del materialismo histórico, ellos consideran de que la sociedad, sus primeras formas ha sido la comunidad primitiva, el modo asiático o incaico, el que ha existido en el caso latinoamericano, pero también con similitudes en el Asia, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Ellos consideran que el socialismo es una etapa superior a las demás, especialmente al capitalismo. Y ellos hacen una lectura de los sistemas económicos en base al criterio de que no es lo que distinga a un sistema de otro, lo que se produce, no es qué se produce, tampoco es dónde se produce, tampoco es para quién se produce. En realidad lo que distingue a un país, a un sistema de otro es el cómo se produce, pero en el cómo, qué relaciones de producción se dan, si son relaciones de producción, de colaboración, de complementación o son relaciones de explotación. Entonces, y de formas de propiedad de los medios de producción. Esos son los dos criterios que utiliza Marx y Engels, las relaciones de producción y las formas de propiedad y como base, digamos, para poder hacer la evaluación del desarrollo histórico de la economía. Entonces ellos plantean el socialismo, ¿no? Otra manera de ver también el desarrollo histórico de la economía es la que plantea Werner Sombart, que también es muy interesante y podría, digamos, tener mucho más utilidad que para explicar lo que pasa por ejemplo, en el mundo árabe, en los países con alta influencia religiosa en la economía y en la sociedad, el mundo musulmán, podríamos decir. Sombart plantea de que es un alemán de la nueva escuela histórica, que en realidad los sistemas y modelos se pueden llegar a diferenciar a uno de otro según el espíritu de la época, la técnica y las instituciones. Entonces, dentro de cada época histórica hay ciertas relaciones, digamos, hay ciertos niveles morales, éticos o religiosos, porque dentro del espíritu está lo religioso, que lo distingue de una época a otra, de un modelo a otro. Entonces,
Interesante también esta concepción que plantea Werner Sombart, porque el marxismo, por ejemplo, plantea que la religión es parte de la ideología, es parte de lo que ellos llaman la superestructura política, ideológica, y no corresponde al sistema económico, sí que estaría en la infraestructura. Ellos tienen otra versión, Sombart tiene otra versión que puede, digamos, llegar también a ser utilizado en la época actual para entender cómo las sociedades musulmanas tienen un tipo de economía en el que hay alto componente espiritual, aunque evidentemente utilicen quizás la tecnología, la misma tecnología de cualquier otra parte del mundo en muchas sistemas productivos, ¿no? Otro enfoque del desarrollo o del devenir económico a lo largo de la historia es el que plantea Walter Eucken. Eucken, a mí es uno de los economistas al que yo he leído y la verdad que me ha llegado, digamos, un poco a influir. En un alemán que plantea de que en realidad se pueden diferenciar a los sistemas económicos a lo largo de la historia de la humanidad en función de dos criterios. El modelo de la economía, de quiénes son los que deciden y quiénes son los que llegan a establecer la asignación de los recursos, ¿no? Entonces, Eucken plantea de que hay ciertos modelos que le llama economía de tráfico, donde las decisiones son múltiples y los planes son individuales. Y a la vez, hay esas economías pueden ser fácilmente contrastadas con las otras que son, digamos, más bien de dirección central o estatal, o a veces vertical, de manera que las sociedades, los sistemas económicos tienen distintas formas de poder desarrollarse. Pero él hace más el enfoque en base a quién decide y quién asigna los recursos, ¿no? Si es de manera centralizada o si es de manera individual o de tráfico, que le llaman. Otro enfoque también interesante es el de Václav-Holešovský. Holešovský también tiene un criterio muy interesante porque toma como elementos centrales para poder determinar sistemas y modelos el criterio de la propiedad, o sea, el supuesto de la propiedad privada, o los supuestos de la propiedad colectiva, o de los supuestos de la propiedad de los recursos económicos, y el criterio de asignación de los recursos económicos. Entonces, también puede llegarse a identificar distintos sistemas a lo largo de la historia aplicando estos criterios. Yo doy simplemente un pantallazo de estas formas para que ustedes puedan, digamos, tener una idea y puedan quizás en alguna motivación extenderse en conocer estos enfoques de lo que ha significado la evolución histórica de la sociedad y de la economía en especial, ¿no? O sea, no son dos enfoques solamente las que han existido, sino que hay enfoques que muestran de que se puede organizar y se han tratado de organizar a lo largo del desarrollo histórico determinados modelos con ciertos criterios como base. Ahora, si ya entendemos de que los hombres somos los seres humanos, no los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, los que creamos los sistemas y los modelos porque son resultado de nuestra actividad económica. Un sistema es un producto social. Un modelo es un producto social. Entonces, cualquiera sea el sistema o el modelo, surge una pregunta. ¿El modelo y el sistema son un fin
en sí mismo o son un medio para alcanzar algo. Hay dos respuestas básicamente a este interrogante. Algunos economistas consideran que el sistema es un medio, pero dentro de este enfoque del sistema es un medio, hay quienes consideran que es un medio para alcanzar el bienestar, pero normalmente ese medio está dado, es algo que está en la economía. Así lo consideraron los clásicos, los neoclásicos, incluso los monetaristas, que plantean que es la economía de mercado, el sistema, ¿no? El marco de operaciones es la economía de mercado. Y lo que se debe hacer es perfeccionar esa economía de mercado para alcanzar el bienestar. Por lo tanto, es un medio. Pero hay otros que consideran que no es solamente la economía de mercado, sino también es un modelo que puede ser creado por el ser humano y que pudiera ser, por ejemplo, una economía mixta o podría ser incluso una economía distinta, pero que su objetivo es de organizar a la sociedad bajo determinados principios y en base a determinados elementos institucionales para dar bienestar, para mejorar la sociedad, para dar bienestar económico. Entonces, desde este punto de vista, desde este último enfoque, los sistemas que no funcionan se los deja atrás. Los sistemas que no responden al qué producir, cómo producir, para quién producir y dónde producir de manera que genere bienestar, no debieran mantenerse, sino debían modificarse. Y en algunos casos dejarse atrás y crear otros, porque el sistema es un medio. Pero hay otros economistas, como los clásicos, los neoclásicos, que consideran que el único sistema en realidad es como una cuestión que se asume, es el mercado, el modelo de la economía de mercado, pero que hay que ir perfeccionándolo a lo largo de la historia en su desarrollo del modelo de economía de mercado. En cambio, hay otros que consideran que el modelo y el sistema son un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, esta concepción de que el modelo es un fin en sí mismo ha influido muchísimo en la humanidad. Muchísimo. ¿Por qué? Porque los defensores y propulsores del sistema capitalista han buscado que no avance el socialismo y han matado gente para defender el capitalismo. Los propulsores del socialismo, los defensores del socialismo, han hecho lo mismo. Han pretendido expandir el socialismo y han matado gente para poner el sistema adelante. Así han llegado digamos, al gobierno para imponer el socialismo. Stalin, bueno, Lenin, luego Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, etc. Que había que poner en vigencia el sistema, cueste lo que cueste, porque el sistema es un fin en sí mismo. Los norteamericanos mandaron a muchos jóvenes a la guerra del Vietnam en la década de los 60 para defender el sistema capitalista. Era la guerra de los sistemas en el siglo pasado. Yo he escuchado alguna vez con medio asombrado de que en Bolivia, por ejemplo, algunos quieren ideologizar y dicen de que están dispuestos a morir por establecer un sistema, porque están convencidos. Para mí el sistema es un medio. Y debemos ponernos de acuerdo sobre ese medio. Debemos ponernos de... ¿Cuál es la manera de ponerse de acuerdo? La única manera de ponerse de acuerdo es la democracia. Es la democracia la que tiene que mayoritariamente, con el voto, decir yo estoy de acuerdo con este político y esta política económica, y esta política social y esta forma de gobierno que él pretende. Y
gane quien gane, hay que saber aceptarlo, porque es la democracia. Pero una democracia real, no una democracia que eternice a los líderes y hagan trampa, que hagan fraudes. No. Entonces, yo estoy más en el concepto de que el sistema, el modelo, es algo que plantean, que ponen en vigencia los seres humanos, pero con la finalidad no de matarse, no de declarar la guerra por los sistemas, sino más bien el de poner en vigencia para que podamos tener mejor bienestar económico y tener las bases para desarrollarlos como humanidad. Pero este planteamiento de que el modelo del sistema es un fin en sí mismo, fue matizado de una manera interesante por Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia. Él comparó los modelos puros capitalista y socialista. Y Schumpeter puso en duda de que el capitalismo sea más eficiente que el socialismo, estrictamente en lo económico. Normalmente, desde la concepción capitalista se dice que el socialismo no es eficiente. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad del Estado, al ser del Estado no es de nadie, y al final es ineficiente el Estado. Es bonito para reflexionar lo que plantea Schumpeter y voy a dar lectura a su párrafo completo. Dice lo siguiente. Incluso si la humanidad fuera tan libre para elegir como lo es el empresario entre dos máquinas competitivas, no se desprende ningún juicio de valor de los hechos y relaciones en cuanto se refiere al rendimiento económico. No se desprende que los hombres sean más felices o que estén mejor en una sociedad industrial moderna de lo que fueron en un dominio medieval. Al discutir a la alternativa socialista, uno puede preocuparse menos por la eficiencia del proceso capitalista que por la clase de seres humanos que resultan de sí mismo, ya que el sistema produce valores económicos y culturales, incluso si todos los sistemas socialistas que pueden imaginarse fueran menos eficientes que cualquiera de las múltiples variedades que pudieran adoptar la economía capitalista. Un gran número de individuos podrían seguir sintiéndose mejor, más contentos y más felices en un sistema socialista que en uno de carácter capitalista. Los socialistas convencidos se sentirán satisfechos por el hecho de vivir en una sociedad socialista. Y esto se da en realidad. La gente que se queda en el sistema socialista es socialista convencido. Porque el socialista que no es convencido, el que no está de acuerdo, se sale de ese. Los cubanos han intentado por todos los medios irse a Estados Unidos, han intentado por todos los medios irse a otros países. Los venezolanos han migrado a todas las partes del mundo, etc. Pero un poco... Dicen, pero en su momento bueno, digamos, esas sociedades defendían ese sistema. Por ejemplo, en Venezuela defendían que el socialismo funcionaba, pero yo creo que eso es más cortoplacista, ¿no? Porque a largo plazo se ven los resultados como ahora. Exactamente, querido. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Entonces, cuando hablamos de los sistemas, estas dos concepciones de que el sistema es un fin en sí mismo, es un medio, es de mucho debate. Porque lo que plantea Schumpeter es uno de los intelectuales que ha aportado muchísimo a la economía. Ahora, tratando de aplicar un poco lo que dice Schumpeter, ya no existe la guerra de sistemas. La guerra de Ucrania no es una guerra de sistemas, es una guerra por dominio territorial, hegemonía mundial. Porque Rusia no es socialista.
no es socialista. Ni siquiera se plantea el comunismo, Putin. Entonces, no hay una guerra por sistema. Y comenzando a darse el mundo multipolar, pudiera ser que en algún momento de la historia de la humanidad, en aquel momento en el que los seres humanos no tengan fronteras, porque recordemos que las economías se han integrado. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Unión Económica Europea, ellos no tienen problemas ya prácticamente de fronteras, porque es una unión económica. Pero a ver, si se da eso entre Estados Unidos y México, nada que ver. Pasan los camiones, pasan todo de la frontera de México hacia Estados Unidos, pero no pasan los mexicanos. No pasan los mexicanos. Es más, le han puesto prácticamente un muro, porque Donald Trump estaba haciendo construir un muro, para que no pasen los mexicanos. Pero en el caso hipotético de un desarrollo de la humanidad hacia adelante, que se pudieran formar, digamos, determinados bloques con determinados sistemas. Un bloque en el que estén los países capitalistas, un bloque en el que estén los países socialistas, un bloque en el que estén los países de otro modelo humanista, ecologista, no sé. Pero para ese momento tendríamos que haber terminado con la pobreza. Al terminar con la pobreza, los seres humanos van a buscar un sistema, por esto lo que dice Schumpeter, por lo que se van a sentir mejor. Se van a sentir mejor en el capitalismo los que están de acuerdo con el sistema capitalista. Se van a sentir mejor los que están en el socialismo porque ellos son convencidos socialistas. Y se van a sentir mejor en una sociedad nueva, humanista, ecologista, los que estén bajo esos principios. No del Estado ni del mercado, por decir. Estoy, digamos, dando una alternativa. Porque al final, queridos estudiantes, los modelos y los sistemas son producto del ser humano. No hay modelos de manera natural. Las relaciones económicas que se van dando a lo largo del desarrollo histórico son relaciones de seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos nuestro propio mundo, nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de querer vivir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún criterio? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna propuesta? Licen, una consultita sobre la participación del Estado en los mercados. ¿Eso es bueno, malo? En el punto de vista económico, manejarían el mercado o sea, lo capitalista, ¿no? En ese. Ellos manejarían los precios, manejarían la oferta-demanda, sin la intervención del Estado. ¿Cómo sería la economía? Bien, Víctor Hugo, gracias. Ese es el debate. Yo soy más propulsor de la economía mixta porque además la humanidad ha demostrado que es el sistema que el que mejor ha permitido convivir y el mejor ha permitido desarrollar las fuerzas productivas y la economía. Las economías que han intentado ser 100% de mercado tuvieron una época corta de apogeo, pero después se atrasaron, se estancaron, porque generaron mucha desigualdad social, mucha contaminación del medio ambiente. Las economías socialistas, donde han propuesto que prácticamente desaparezca el mercado y que sea solo el Estado, también tuvieron su época de auge corto y decayeron. Así pasó con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Compitieron con Estados Unidos incluso en llegar a la Luna. Pero después, Mikhail Gorbachev se dio cuenta de que en esas repúblicas se estaban estancando, ya los seres humanos no podían desarrollarse, se sentían sojuzgados, se sentían sometidos. Y se rompe con esa sociedad socialista. Pero queda la China. En China no hay un Mikhail Gorbachev, lo que hay es un cambio de presidente que enfocan pareciera que lecturan lo que ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas. Y ellos más bien deciden regresar hacia el mercado en una gran parte de su área territorial y bajo determinadas supuestos, bajo determinadas normas o, digamos, criterios. Y atraen la inversión extranjera mundial. De manera que las empresas europeas, norteamericanas, se van a China y China crece y crece y crece al 9, al 10, al 11, al 12% ya durante más de una década, prácticamente 2 décadas. Y con ese crecimiento, con esa economía mixta, llegan a reducir la pobreza y se convierten en la segunda potencia económica mundial. Entonces, en mi criterio, desde el punto de vista económico, hay 2 bases por las que se justifican la intervención del Estado en la economía. Una son los fallos del mercado, que lo vamos a ver un poco más adelante. Que el mercado no funciona bien. Un premio Nobel de Economía, James Tobin, tiene un célebre artículo que dice 1, 2 y más brindis a la salud de la mano invisible. Pero eso titula, y al final del artículo dice, la mano invisible necesita de una mano visible. El mercado necesita del Estado para poder dar mejores resultados en el campo económico. Entonces, si una son digamos, la intervención del Estado justificado por los fallos del mercado, la otra gran justificación es por la necesidad de unir entre las 2 instituciones más fundamentales del desarrollo de la humanidad de manera virtuosa. El Estado no surgió para hacer economía. El mercado más bien es desarrollo y surge para el desarrollo de la economía. El Estado surge para organizar la sociedad y para generar convivencia. Entonces, si el mercado genera desigualdad, inequidad, si el Estado genera, digamos, restricciones a la libertad, si el Estado genera contaminación al medio ambiente, como también lo están haciendo China y Estados Unidos, porque ni China ni Estados Unidos quieren firmar acuerdos de reducción de la contaminación y del calentamiento global. Entonces quiere decir que estos sistemas tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Entonces, en mi criterio, la economía mixta no es el decir tanto por ciento del PIB debe producir el Estado y tanto debe producir el mercado. No es decir que el mercado es mejor y el Estado es lo peor. No es decir que el Estado es lo mejor y el mercado es lo peor, sino más bien complementar en aquello que se necesitan, dejar que funcione el mercado en lo que puede funcionar bien, competitivamente, eficientemente, y cuando no funcione necesitará, como dice James Tobin, Premio Nobel de Economía, la mano del Estado, complementariamente. Imagínense, Víctor Hugo, si todo fuera mercado,
En el mercado de la educación no habría más que colegios privados si no hubiera Estado, porque la educación es un mercado. Hay la educación privada. En el mercado de la salud no habría salud pública, sería solamente mercado. Yo como profesor no sería, no habría logrado hasta aquí si no hubiera existido la educación pública, primaria y secundaria y universitaria, porque yo estudié en colegios fiscales. El sector privado puede funcionar dando educación privada a los que tienen posibilidad de pagar. Pero para los que no tenemos posibilidad de pagar y tenemos inteligencia, tenemos creatividad, tenemos capacidad, nos tiene que dar la oportunidad del Estado para formarnos. Y eso es lo que hace el Estado interviniendo en la economía, en la educación, en la salud y en algunos casos estrictamente económicos. Hay determinados mercados que nunca lo desarrolló el sector privado. Entonces, el Estado ingresa ahí porque no se... Primero tendría que dar condiciones para ver si el mercado, el empresario puede hacerlo. Y segundo, puede hacerlo complementariamente. Gastaría menos el Estado si tuvieran sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad o economías mixtas y no sean 100% estatales. El concepto del 100% estatal muchas veces ha llevado a la ineficiencia del Estado en el mercado. Entonces, en mi criterio, Víctor Hugo, depende. Porque en mi criterio, dejar solamente al mercado sería una economía muy desigual, sería una economía en la que se desarrollan de las fuerzas productivas, evidentemente, pero que la sociedad, porque al final si la economía es el resultado de la sociedad no puede tampoco aguantar tanta desigualdad. Por eso el Estado entra con ciertos criterios de equidad y con esos criterios de equidad da salud, da educación e incluso con esos criterios da, por ejemplo, el incremento salarial. Sí, José, dígame. No, viendo esa perspectiva, digamos, ¿no? Pienso que tampoco se debe ir, digamos, en un sistema bien extremo capitalista o bien socialista, porque eso ya lo hemos visto a través de la historia que no funciona, ¿no? En la realidad se lo puede ver. Yo pienso más bien que se deben complementar una con otra y el Estado sí, por ser como un ente regulador y de apoyo, digamos, a la inversión ya sea pública y privada, digamos. Bueno, esa es la perspectiva que tengo, digamos, ¿no? Perfectamente, José. Esa es una muy buena base. ¿Por qué? Porque si usted le da condiciones y va a regular para, por ejemplo, establecer el salario mínimo nacional es regular el mercado del trabajo. Si no hubiera el salario mínimo nacional, habría muchos trabajadores que estarían ganando quizás 700 pesos. Pero el Estado regula porque hay una sobreoferta de trabajadores y como hay una sobreoferta, el precio baja, el salario bajaría muchísimo. Si se dejara que funcionara solamente el mercado, obviamente estarían de fiesta los empresarios, porque tendrían mano de obra baratísima. Pero podrá vivir con 100 bolivianos o con 1000 bolivianos una familia de tipo en Bolivia que son 3 hijos y más los padres. En estas condiciones creo que no. Entonces, hemos discutido, yo he discutido con algunos economistas, con algunos amigos, que desde hace años se vienen oponiendo a los incrementos salariales del salario mínimo. Y siempre han discursado de que el salario mínimo va a generar desempleo, de que siempre va a generar ineficiencia, etc. Y que no debe haber incrementos salariales establecidos por el Estado, que debe dejarlo al empresario privado. En la teoría, eso
pareciera que es lo más eficiente, pero no genera las condiciones de equidad. Podría quizás Bolivia estar más atrasada quizás con ese, bajo ese sistema. ¿Por qué? Y dirían ustedes, pero si el salario es más bajo, los bienes y servicios serían de precios más competitivos. Lamentablemente en el mercado no es así porque las economías están integradas y los precios tienden a equilibrarse a nivel mundial con el movimiento, digamos, de capitales y con el movimiento de bienes y servicios. Entonces, nuevamente me preguntan ahora, ¿debe haber incremento salarial? Yo les digo que sí, que corresponde, pero un incremento salarial que no lleve a la quiebra a las empresas privadas. O sea, lo que plantea la Central Obrera Boliviana del 10% es un absurdo. O del 7% al mínimo, pero si nosotros vemos, hubo una inflación en el 2020, hubo inflación en el 2021, sumada a la inflación del 2020, que fue 0,6, y del 2021, 0,9, es 1,5. Y ya estamos entrando a mayo. Entonces, un incremento del 2% del salario no le va a empobrecer ni le va a llevar a la quiebra a la empresa. Estoy absolutamente seguro de eso. Los empresarios dicen que sí, que les llevaría a la quiebra. Yo estoy seguro que no. ¿Que les va a costar más esfuerzo? Obviamente. ¿Van a tener menos utilidades? Obviamente. Pero las máquinas trabajan solitas, solamente alguien tiene que enchufarlas, ¿no? Alguien tiene que encenderlas. Si fuera el automatismo, digamos, en su plenitud. Pero en Bolivia no es así. La mano de obra es fundamental en Bolivia. Por lo tanto, hay que cuidarla. Pero además con criterios de equidad. Si la economía se recupera es porque están produciéndose más y se está vendiendo más. No se recupera la economía si usted produce y no vende. La recuperación es produciendo y vendiendo. Para que se venda tiene que haber capacidad de ingreso. Los empresarios no ven el elemento virtuoso del incremento en porcentajes sanos, en porcentajes que no generen inflación. Claro, esto, mi visión desde este punto de vista es más una visión keynesiana, obviamente. Pero para un liberal, para un neoliberal, evidentemente eso es un absurdo. Y yo lo respeto porque ellos también tienen su justificación a lo largo del desarrollo de la humanidad. Es un poderoso mecanismo el mercado y la concepción liberal y neoliberal. Es muy fuerte, tiene bases sólidas. Pero la humanidad no siempre ha sido solo mercado. O la humanidad no solo ha sido solo Estado. El Estado que se meta y no deja la propiedad privada en el Estado socialista, no va a poder desarrollarse, querido. La humanidad nos ha demostrado así. Desde ese punto de vista, el marxismo no funciona. Los marxistas más bien han retrocedido a hacer que el mercado funcione en las sociedades socialistas, como la China. Los cubanos han abierto también al mercado español, europeo, por ejemplo, toda la cuestión turística. Y han terminado privatizando los hoteles para que sean manejados por empresarios privados que no son del Estado, o sea, que no es el Estado. Entonces, esto es un debate, queridos amigos. No vamos a llegar a consensos, pero lo que sí vamos a llegar es a tener ideas que siempre hay que debatirlas. Y como dice mi hijo, ¿no? A ver, yo quiero debatir, no quiero discutir. La diferencia entre el debate y discutir es que al discutir uno no mantiene el respeto y no mantiene, digamos, el respeto a lo que el otro dice. Por más equivocado que yo sienta que el otro está, yo no puedo agredirle ni verbal ni físicamente, porque es un debate. Tenemos que saber debatir. Eso es muy importante en la René Moreno, aprender a debatir, porque hemos estado más discutiendo y no debatiendo en la René Moreno, lamentablemente. Sí, José, dígame. También sería por el grado de tolerancia que tenga, digamos, el que va a debatir, digamos, porque si no tiene mucha tolerancia, obviamente que va a pasar al grado de discusión, ¿no? Sí, pues, ese es el problema, pero
Pero también eso es parte de la cultura y que hay que promover el debate y no la discusión, ¿no? Entonces el debate es una discusión alturada, podríamos decir, ¿no? Respetuosa, pero a veces no se logra. Pero es que la escuela de los partidos políticos, ¿dónde puede surgir esta intolerancia? No han sido en las universidades, han surgido en los partidos políticos y en los sindicatos. La intolerancia en los sindicatos y en los partidos políticos ha llevado de que también en la universidad no haya la tolerancia del debate. Nos hemos dejado contaminar. En los sindicatos no debaten, discuten y se dividen y hay un... Entonces, han dejado atrás lo que incluso ellos tenían una práctica que le llamaban el centralismo democrático. En el sindicato, muchos sindicatos no respetan su centralismo democrático, ¿no? Entonces, pero, digamos, es bueno siempre debatir con altura, ¿no? Y eso es lo que estoy promoviendo un poco también en la clase, ¿no? Porque estos temas son de mucho debate y es bueno que los economistas tratemos siempre de aclararlos, de tenerlos más digamos, masticado, porque es propio, está en el fondo de la economía, el modelo y el sistema. Es fundamental. Y saber, digamos, esta cuestión de los modelos, saber si es un fin o un sí mismo, uno tiene una posición en eso. Yo conozco amigos que están convencidos que eternamente debe haber el capitalismo y tienen muy buenas y sólidas, digamos, justificaciones, ¿no? Una de ellas es de que es el único sistema que promueve plenamente la libertad. Y la libertad quizás es uno de los derechos humanos fundamentales, porque dicen que hay gente que está dispuesta a morir por ser libre. Imagínense, por ser libre. La libertad es una de las fuerzas más poderosas de la humanidad. Entonces, de eso se trata, queridos estudiantes. Ven, no sé si hay algún criterio más, alguna cosa más que quieran que podamos tratar en este tema, alguna duda. Dice, entonces estaríamos diciendo que el Estado es necesario que intervenga en el mercado por la igualdad social, ¿no? Y ahora sería la pregunta, los capitalistas, los empresarios, ¿estarían dispuestos a dejar un poco su utilidad para compartir con sus trabajadores? Es como el incremento salarial. En algunas empresas sí tienen, en algunas empresas se han quebrado, pero bueno, en un país crece por los capitalistas, ¿no? Porque invierte. Entonces el Estado le asegura la inversión que hace un privado. Entonces así crece un país. Pero el Estado interviene porque entonces si un privado produce un bien solo para una clase social alta, entonces de nada nos serviría, ¿no? Para crecer tendría que ser igualdad social y que todos los ciudadanos tengan derecho a poder llegar a obtener ese producto. Así es. No sé si estoy mal, pero no, más o menos así lo veo. Su criterio es correcto, Víctor Hugo, su criterio es correcto. En mí, o sea, coincido yo con su criterio, por eso le digo correcto, pero puede que alguno diga que no es correcto. Por eso es el debate. ¿Por qué le digo que es correcto? Porque ya se ha demostrado en la humanidad que el liberalismo, el dejar hacer y dejar pasar, se convirtió en una tranquera para el desarrollo de la economía porque generó mucha desigualdad y mucha pobreza y mucha, incluso, digamos, descomposición social. Pero también hemos visto el otro extremo, de que en las sociedades socialistas como la soviética, que se derrumbó, las Alemanias se unieron, la una era socialista y la otra era capitalista, pero al final se unieron. Y ambas, ahora la Alemania es una economía mixta. Entonces, la lógica es que la complementariedad no quiere decir que en todo deben estar las dos cosas. Quiere decir que en lo que uno puede autónomamente ser y desarrollar, lo puede hacer, pero cuando uno no puede, necesita una ayuda. En todo lo que el empresario puede competitivamente, porque la base es la competencia, queridos estudiantes.
Ahora, los monopolios existen, los monopolios naturales son inevitables y pueden los monopolios ser de carácter privado o de ser de carácter estatal. En el caso de los monopolios, sí o sí, se requiere la mano del Estado para regular al monopolio privado, porque el monopolio privado, por naturaleza, ustedes lo han visto en microeconomía, pone precios monopólicos con ganancias extraordinarias. Y lo que hace el Estado es exigir que ese monopolio baje los precios hacia los precios medios que cubran los costos, pero aumente las cantidades producidas y baje los precios. Porque en la competencia los precios se forman naturalmente y las ganancias son normales. En cambio, en el monopolio las ganancias son extraordinarias por la cantidad monopólica. Entonces, cuando hay monopolio, sí o sí, el Estado tiene que regular al monopolio por calidad, por cantidad y por precio. Si fuera 100% privada, los monopolios abundarían. No incluso monopolios naturales, sino que el más grande se comería al más chico. El Estado dice en el sector financiero, no puede un banco ir fusionándose y al final fusionar a todos. Le ponen un límite para que haya competencia. Entonces el Banco Mercantil se fusionó con el Banco Santa Cruz y luego se fusionó con otro, con el Banco de los Andes y así. Pero en algún momento el Estado le va a decir, usted no puede seguir funcionándose ya. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un poder dentro del mercado que va a llegar a distorsionar la competencia, que promueve el mismo Estado, porque el Estado promueve la competencia en el sector financiero. Si no hubiera una ley de entidades financieras, los bancos se reunirían en una mesa, los gerentes, los 16 gerentes, creo que hay 16 bancos, y se pondrían de acuerdo en las tasas de interés y se distribuirían los mercados, y se acabó la historia para los clientes, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, se necesita el Estado y el mercado, pero no en todo. Se necesita en lo que se requiere. A eso es lo que queremos llegar. La participación del Estado en la economía debe ser generando condiciones y debe ser de manera complementaria o llenando el vacío que el mercado no ha llenado. Porque a veces el mercado no desarrolla en todo. Y la base, digamos, del Estado es en la producción de bienes públicos. Vamos a ver más adelante ese concepto de los bienes públicos, porque el mercado no funciona produciendo bienes públicos. Los bienes públicos los produce, o los hace producir, o los manda a producir el Estado. Pero detrás del bien público siempre está el Estado, porque no hay condiciones para que el sector privado los produzca. No puede recuperar su inversión el sector privado, y por lo tanto, si no va a recuperar su inversión, no va a producir ese bien público. Entonces, desde ese enfoque, mi posición es, yo no le doy la razón ni a la Central Obrera Boliviana ni a los empresarios, pero creo de que no sería justo que no haya incremento salarial, pero también creo de que no sería justo que se incremente el 10%. No creo. ¿No? Yo creo que desde el punto de vista del análisis económico, un incremento salarial que llegue a recuperar el poder adquisitivo del salario por la inflación perdida es lo justo, al menos como base. Quizás un poco más por términos de equidad. Para generar un poco más de equidad podría, digamos, aumentarse un 0,5 más a un 2%, porque en sumada a la inflación del 2019 y del 20 y del 21 es 1,5. Muy bien. ¿Alguna participación? Sí, lo que pasa es que también el tema de la Central Obrera, digamos, se ha politizado mucho esa institución. Entonces lo que está haciendo la Central Obrera es cuidar, digamos, su imagen, porque en sí, digamos, estaba siendo muy observada por la sociedad, ¿no? Entonces,
al momento de lanzar ese alza del sueldo, entonces como que quiere salvar su imagen, ¿no? Ahora, yo creo que ahí entre el gobierno y las empresas, en los empresarios debería haber un punto de equilibrio. Claro, pues igual coordino con ustedes que debería haber un incremento, pero no así, digamos, ¿no? Porque también no olvidemos que en la pandemia varias empresas despidieron mucha gente y ellos en esa parte no perdían tampoco, ¿no? Entonces ahí es lo que se tiene que buscar, ese punto de equilibrio para poder beneficiar no solamente a uno, ¿no?, sino al otro. Así es, plenamente de acuerdo, José. Y eso es lo que los profesores, los estudiantes debemos promover para que todos salgamos adelante. No se trata, digamos, de a que el uno nomás salga adelante y el otro vaya para atrás. No se trata de eso. Lo virtuoso es de que todos vayamos para adelante, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Ahora vamos a pasar bueno, ya estamos cerca de las 10, pero el otro tema que vamos a ver es, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de alcance, digamos, de la materia, no vamos a ver los dos sistemas, digamos, no vamos a ver la economía mixta, sino vamos a ver una economía de mercado más pura. ¿Cómo funciona una economía? ¿Cuáles son las características de una economía de libre mercado? Y cómo en esa economía de libre mercado, el mercado tiene virtudes y el mercado tiene fallos. O sea, vamos a ver desde nuestro enfoque académico, científico, y en todos los libros de macroeconomía, los libros que se enseñan en Estados Unidos, o si ustedes abren un libro de macroeconomía actual, ¿no?, van a encontrar que la teoría de los fallos del mercado. Pero también van a encontrar las ventajas del mercado. Eso nos permite entender cuando estudiamos la economía de libre mercado. Porque si estudiáramos la economía mixta, que es lo que yo quisiera, nos va a llevar mucho más tiempo y no vamos a poder puntualizar muy bien del por qué es necesario que el Estado incorpore su participación en la economía complementariamente al mercado. O sea, en otras palabras, lo que dice James Tobin: la mano invisible del mercado necesita la mano visible del Estado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es un punto muy importante. Entonces, vamos avanzando. Yo estoy tendiendo a avanzar ya no muy aceleradamente porque, bueno, era hasta hoy día, tampoco se trata de avanzar, ¿no?, sino de debatir y de discutir. También porque las adiciones se han atrasado, ¿no? No sé si alguien más va a llegar, digamos, a adicionar, porque se está perjudicando, porque ya vamos a nosotros... yo creo que unas 2 semanas terminamos la unidad 2, esta y la próxima semana, y nos va a quedar un poquito para terminar la unidad 2, ¿no? Entonces, por eso estamos profundizando, debatiendo, discutiendo estos temas, ¿ya? Nos vemos el día lunes, queridos estudiantes. Feliz Domingo de Ramos para los católicos. Que les vaya bien. Ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Gracias a tanto a Víctor Hugo como a José por la participación. También participen las demás personas. Voy a ir generando algún incentivo para que puedan participar más. Pero ustedes han visto que sus compañeros han participado de manera brillante y es bueno que puedan hacerlo también los demás. Ha sido un gusto, entonces. Nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Hasta luego, Ulises. Que tengan buen fin de semana.